¿Qué pasaría si el bebé que todos esperaban revelar un secreto resultara ser la prueba de otro secreto aún más impactante? Cuando María dio a luz, el silencio en la hacienda fue ensordecedor. En las haciendas de Brasil del siglo XIX existían historias que jamás se contaban en voz alta. Historias que quedaban enterradas entre las paredes de las casas grandes y los sensalas donde dormían los esclavizados. Esta es una de esas historias que el tiempo intentó borrar, pero que la memoria popular nunca olvidó. María tenía 23 años cuando llegó a la hacienda Santa Clara. Era una mujer de belleza extraordinaria, con ojos profundos que parecían guardar siglos de sabiduría. Trabajaba en la Casa Grande, cerca del señor Rodrigo Almeida, un hacendado de 42 años, casado con doña Beatriz, una mujer de la alta sociedad paulista que pasaba más tiempo en la ciudad que en la hacienda. Lo que comenzó como miradas furtivas se transformó en encuentros prohibidos. Rodrigo, atrapado en un matrimonio sin amor, encontró en María algo que nunca había conocido. Una conexión genuina, conversaciones profundas en las noches cuando todos dormían, risas compartidas en el jardín secreto detrás de los establos. María, por su parte, se enamoró del hombre que veía más allá de su condición, que le hablaba de sus sueños y escuchaba los de ella. Pero en aquella época, un amor así era más que prohibido. Era peligroso. Las leyes sociales eran inflexibles. Una mujer esclavizada que quedara embarazada de su patrón enfrentaba un destino terrible, el desprecio de todos, la ira de la esposa legítima y, en muchos casos, la venta a otra hacienda para ocultar la vergüenza de la familia. Cuando María descubrió que estaba esperando un hijo, el mundo se detuvo. Rodrigo juró protegerla, pero ¿cómo proteger a alguien en un sistema diseñado para destruir precisamente ese tipo de amor? Durante 9 meses, María ocultó su embarazo con ropas holgadas y trabajo incansable. Rodrigo, consumido por la culpa y el miedo, intentó prepararse para todas las posibilidades. Doña Beatriz, aunque ausente, no era tonta. Los rumores llegaban a la ciudad como susurros en el viento. Decidió regresar a la hacienda justo cuando María estaba por dar a luz, determinada a desenmascarar la supuesta infidelidad de su marido y hacer pagar a la culpable de su humillación social. La tensión en la hacienda era palpable. Los otros esclavizados sabían la verdad, pero guardaban silencio por lealtad a María, quien siempre había sido amable con todos. El capataz, un hombre cruel llamado Vicente, esperaba el momento perfecto para usar esta información a su favor y ganar el favor de doña Beatriz. La noche del parto llegó como una tormenta de verano, intensa, inevitable y cargada de electricidad. María comenzó el trabajo de parto en su pequeña habitación del Senzala, rodeada solo de Rosa, una partera de 60 años que había traído al mundo a 3 generaciones en aquella hacienda. Rodrigo paseaba nervioso en su estudio, incapaz de concentrarse, sabiendo que su presencia cerca del Senzala levantaría sospechas. Doña Beatriz, recién llegada esa tarde, había convocado a una reunión familiar para la mañana siguiente. Quería confrontar públicamente a su marido, pero el destino tenía otros planes. El llanto del bebé atravesó la noche como un cuchillo. Rosa, la partera, se quedó paralizada al ver al recién nacido. Sus manos, que habían recibido cientos de bebés con calma profesional, temblaban mientras limpiaba al pequeño. María, exhausta pero consciente, vio la expresión en el rostro de Rosa y supo que algo extraordinario había sucedido. «Dios mío», susurró Rosa, «esto cambia todo». El bebé era hermoso, saludable, con un llanto fuerte que anunciaba vida. Pero había algo que nadie había anticipado, algo que haría imposible ocultar o negar su existencia. Rodrigo, incapaz de esperar más, violó todas las reglas sociales y corrió hacia el Senzala. No le importó quién lo viera.
Cuando entró a la habitación y Rosa le mostró al bebé, sus rodillas casi cedieron. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras tomaba en brazos a su hijo. «María», dijo con voz quebrada, «nuestro hijo es perfecto». Pero la perfección del bebé era precisamente lo que desataría el caos, porque este niño no podía pasar desapercibido. Su apariencia contaba una historia que nadie podría ignorar. Para la madrugada, toda la hacienda estaba despierta. Los rumores volaban más rápido que el viento. Vicente, el capataz, sonreía maliciosamente, preparándose para informar a doña Beatriz. Los esclavizados se reunían en grupos pequeños, susurrando sobre lo que esto significaría para María y para todos ellos. Doña Beatriz fue despertada por su dama de compañía con las noticias. «La esclava María ha dado a luz esta noche, señora, y dicen que el bebé...» «¿Qué pasa con el bebé?», exigió saber doña Beatriz, vistiéndose rápidamente. «Debe verlo usted misma, señora». Cuando doña Beatriz llegó al senzala, seguida por media docena de criados curiosos, encontró una escena que jamás olvidaría. Rodrigo estaba sentado junto a María, sosteniendo al bebé, con lágrimas en los ojos. Y cuando vio al niño, doña Beatriz experimentó algo completamente inesperado. El bebé tenía la piel clara, los ojos azules de Rodrigo, pero había algo más. Una marca de nacimiento distintiva, exactamente igual a la que tenía doña Beatriz en el mismo lugar. Una marca que ella había heredado de su madre y su madre de su abuela. Una marca que, según la tradición familiar, solo aparecía en los descendientes directos de su linaje. «Esto es imposible», murmuró doña Beatriz, acercándose lentamente. Rodrigo levantó la vista, preparado para la furia de su esposa. Pero lo que vio en su rostro no fue ira, fue confusión total, mezclada con algo que parecía reconocimiento. María, débil pero alerta, observaba la escena sin entender completamente. Rosa, la partera, permanecía en silencio en un rincón, sus ojos moviéndose entre los tres adultos y el bebé. «Rodrigo», dijo doña Beatriz con voz temblorosa, «necesitamos hablar a solas, ahora». Lo que sucedió en las siguientes horas cambiaría el destino de todos en la hacienda. Doña Beatriz confesó algo que había guardado en secreto durante más de 20 años. Ella también había nacido en aquella hacienda. Su madre, antes de casarse con un rico comerciante de São Paulo y reinventarse como mujer de sociedad, había sido una esclava doméstica que había tenido una relación con el anterior dueño de la hacienda. Doña Beatriz era en realidad medio hermana de varios de los esclavizados que trabajaban allí, incluyendo a Rosa, la partera. La revelación cayó sobre la hacienda como un rayo en cielo despejado. Doña Beatriz, la altiva señora que había regresado para confrontar la infidelidad de su marido, se encontró cara a cara con su propio pasado oculto. Rosa, la partera, fue la primera en reconocer la verdad. Con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, se acercó a doña Beatriz. «Hermana», susurró, «siempre supe que eras tú. Tenías 3 años cuando mamá se fue con ese hombre rico. Nos dejó a todos atrás». El salón de la casa grande se convirtió en el escenario de la conversación más importante en la historia de la hacienda Santa Clara. Rodrigo, María, doña Beatriz y Rosa se sentaron juntos, rompiendo todas las barreras sociales que habían definido sus vidas hasta ese momento. Doña Beatriz confesó todo. «Mi madre me hizo jurar que nunca revelaría nuestro origen. Me educó en Europa, cambió nuestros apellidos, inventó una historia familiar completa. Cuando me casé con Rodrigo, jamás imaginé que esta hacienda había sido mi primer hogar. Cuando llegué aquí como señora, reconocí algunos rostros, algunas voces en mis sueños, pero me forcé a olvidar». María, sosteniendo a su bebé, escuchaba asombrada. La mujer que había temido, la esposa legítima que representaba todo lo que ella nunca podría ser, resultaba ser alguien que compartía su misma historia de origen.
Rodrigo estaba paralizado. El bebé que había tenido con María no solo era su hijo, era un puente entre dos mundos que él había creído completamente separados. La marca de nacimiento no era solo una coincidencia genética, era la prueba viviente de que las líneas que la sociedad trazaba entre las personas eran artificiales y frágiles. Pero el clímax verdadero estaba por venir. Vicente, el capataz cruel que había planeado usar esta situación para su beneficio, había estado escuchando detrás de las puertas. Corrió a la ciudad para informar a las autoridades y a la sociedad local sobre el escándalo. Un hacendado que había tenido un hijo con una esclava y una señora de sociedad que resultaba ser de origen esclavo. En aquella época y lugar, estas revelaciones podían destruir familias, propiedades, reputaciones. Vicente esperaba que el escándalo resultara en la venta de la hacienda, momento en el cual él podría posicionarse para comprarla a precio reducido con el dinero que había estado robando durante años. Pero cuando los visitantes de la ciudad llegaron a la hacienda 2 días después, encontraron algo completamente inesperado. En lugar de vergüenza y negación, encontraron unidad. Doña Beatriz estaba sentada junto a Rosa, su hermana, cosiendo ropa para el bebé. María caminaba por los jardines con el niño en brazos, acompañada por Rodrigo. La hacienda entera había sido transformada. Rodrigo anunció públicamente: «Este es mi hijo, lo reconozco legalmente. Y además, he decidido liberar a todos los esclavizados de esta hacienda y ofrecerles trabajo remunerado si desean quedarse. Mi esposa y yo hemos descubierto que las distinciones que creíamos tan importantes son ilusiones. Somos todos una familia, literal y figurativamente». Doña Beatriz añadió: «Durante años viví con miedo de que alguien descubriera mi verdadero origen. Ahora entiendo que ese miedo me convertía en cómplice del mismo sistema que destruyó a mi familia de nacimiento. No más secretos, no más vergüenza». La noticia se extendió por toda la región. Algunos vecinos aplaudieron la valentía de la pareja. Otros los condenaron y cortaron relaciones sociales, pero la decisión estaba tomada. El bebé, quien fue llamado Francisco, creció en un ambiente único para su época. Conoció a ambas abuelas, la que había escapado de la esclavitud y reinventado su vida, y la madre de Rodrigo, quien inicialmente se horrorizó, pero eventualmente aceptó a su nieto. Vicente, el capataz, fue expuesto por sus robos y terminó encarcelado. La hacienda prosperó bajo un nuevo modelo de trabajo libre, convirtiéndose en ejemplo para otras propiedades de la región, aunque el cambio fue lento y resistido por muchos. Los años que siguieron al nacimiento de Francisco transformaron la hacienda Santa Clara en un lugar legendario. La historia del bebé que al nacer reveló secretos que nadie imaginaba se convirtió en un relato que se susurraba en toda la región, inspirando a algunos y escandalizando a otros. María y Rodrigo nunca se casaron formalmente. Las leyes de la época y la presión social lo hacían extremadamente complicado, y doña Beatriz, aunque transformada, seguía siendo legalmente su esposa. Pero los tres desarrollaron un arreglo único. Doña Beatriz se mudó a una ala separada de la casa grande, dedicándose a trabajar junto a su hermana Rosa en la educación de los niños de la comunidad y en proyectos de ayuda a personas anteriormente esclavizadas. «Pasé tantos años pretendiendo ser alguien que no era», reflexionaba doña Beatriz años después, «que olvidé cómo era vivir en la verdad. Este bebé, Francisco, me devolvió a mí misma». María se convirtió en una figura respetada en la hacienda, no por ser la amante del patrón, sino por su sabiduría y bondad. Educó a Francisco con historias de ambos lados de su herencia, asegurándose de que nunca olvidara de dónde venía ni los privilegios que su posición le otorgaba.
Rodrigo usó su influencia para abogar por reformas en el sistema de trabajo de la región. Escribió cartas a periódicos, habló en reuniones públicas y se convirtió en una voz incómoda pero persistente por el cambio social. Su hacienda demostró que era posible prosperar económicamente sin la esclavitud, aunque muchos se negaban a seguir su ejemplo. Francisco creció como un puente viviente entre mundos. Con la marca de nacimiento que conectaba generaciones, él representaba la verdad que la sociedad intentaba negar, que todos estaban más conectados de lo que querían admitir. Estudió en las mejores escuelas que su padre pudo conseguir, pero también aprendió en los campos junto a los trabajadores, escuchando sus historias y honrando sus luchas. La marca de nacimiento, ese pequeño detalle físico que había revelado tantos secretos, se convirtió en un símbolo para Francisco. «No es solo una marca en mi piel», decía cuando era adolescente. «Es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Mis dos abuelas la llevaron, una intentando escapar de su significado, otra sin saber nunca que la conectaba con una hija perdida. Yo la llevo con orgullo. Rosa, la partera que había estado presente en los momentos más cruciales, vivió hasta los 85 años. En sus últimos días, rodeada por sus nietos, los hijos de María y los descendientes de otros trabajadores de la hacienda, reflexionaba. He traído al mundo a cientos de bebés, pero aquel nacimiento cambió más que una familia. Cambió el destino de todos nosotros. A veces, un solo momento de verdad puede deshacer décadas de mentiras. Vicente, el capataz que intentó destruir a todos con sus revelaciones, pasó sus últimos años amargado, incapaz de aceptar que su crueldad había sido su propia ruina. Su historia sirvió como advertencia. Aquellos que intentan usar los secretos de otros como armas a menudo se destruyen a sí mismos. La hacienda Santa Clara eventualmente se convirtió en un símbolo de posibilidad. No era perfecta. Los prejuicios y las dificultades continuaron, pero demostró que otra forma de vivir era posible, que el amor podía cruzar las barreras más rígidas y que a veces las crisis más grandes traen las transformaciones más necesarias. Cuando Francisco tuvo su primer hijo, décadas después, y vio que el bebé también llevaba la marca de nacimiento familiar, lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Esa marca representaba generaciones de secretos, dolor, separación y finalmente reconciliación. Era la prueba física de que las verdades no pueden permanecer enterradas para siempre. Esta historia nos recuerda que los amores imposibles a menudo revelan las hipocresías de las sociedades que los prohíben. Que los secretos familiares, cuando finalmente salen a la luz, pueden liberar en lugar de destruir, y que a veces un bebé que nace en medio del conflicto puede convertirse en el puente que une mundos que se creían irreconciliables. ¿Has vivido alguna vez una situación donde un secreto familiar cambió completamente tu perspectiva? ¿Conoces historias de amores que desafiaron las normas sociales de su época? Dale like si esta historia te emocionó. Comenta, ¿qué parte te impactó más? Suscríbete para más historias de amores imposibles que desafiaron al destino. ¿Crees que María y Rodrigo tomaron la decisión correcta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu historia podría ser la próxima que contemos.